Santo. Comienza a pedir esa gracia que fluya en tu vida. Comienza a clamar esa unción. Vas a pedir al Señor en este momento oídos de discípulo. Vas a pedir al Señor que hable a tu corazón. Vas a pedir al Señor que hoy te hable, que hoy te llene de vida. Ven, Espíritu Santo de Dios. En esta mañana clamamos tu presencia en medio de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo de Dios. Pedimos ese fluir de tu gracia, esa unción. Ven, Espíritu Santo de Dios. Clamamos, pedimos tu presencia en este lugar. Ven, Espíritu Santo, como en Pentecostés. Ven a derramar bendiciones en esta comunidad. Ven, Espíritu Santo, y toma tus servidores. Bendícelos, santifícalos, fortalécelos. Ven, Espíritu de Dios. Que fluya el Espíritu, que fluya el Espíritu. Que fluya el Espíritu de Dios, que fluya el amor de Dios. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Derrámate en este lugar. Derrama tus gracias, tus bendiciones. Ven, Espíritu, ven, Espíritu. Pedimos, clamamos, llamamos. Pedimos la unción del Espíritu. Ven, muévete en este lugar. Muévete con poder, Santo Espíritu de Dios. Ven a derramarte. Ven, haznos dóciles a tu palabra. Haznos dóciles a tu palabra. Ven, Espíritu Santo, muévete con tus mociones santas en nuestro corazón. Sopla aliento de vida. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Queremos abrirnos a tu acción. Tú eres nuestro consuelo, nuestra esperanza. Tú eres nuestra vida, Espíritu de Dios. Muévete, más de tu unción, Señor. Pedimos esa unción. Bendito Dios. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Bendito sea el Señor. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Ahora todos cantemos el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos con fuerza. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Todos. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Si el Espíritu de Dios está Espíritu, en muévete. ese lugar. Estás aquí, Espíritu Santo de Dios. Estás Si en el este lugar. Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Haz tu obra en nuestra vida. Muévete con poder. Está aquí para consolar. Danos el consuelo, Señor. Está aquí para liberar. Libérame, Señor. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dios, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente.
siglos de los siglos. De la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 2. Estamos de pie para que escuchemos la palabra del Señor. Miren que lo que vamos a escuchar no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Es Dios que habla a nuestros corazones, es Dios que viene a iluminarnos, es Dios que viene a guiarnos. Por eso cuando escuchamos la palabra del Señor, debemos pedir esa gracia de entenderla y asumirla como lo que es, como la palabra de Dios. Gálatas 6, verso 2. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplir así la ley de Cristo. Palabra de Dios. La voy a repetir. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplir así la ley de Cristo. Palabra de Dios. Vamos a tomar asiento y vamos a meditar en esta palabra maravillosa que el Señor nos regala en este día. Un texto que fue corto, pero que tiene mucho que decirnos a nuestras vidas. Me han pedido para esta primera enseñanza el día de hoy que compartamos un poco sobre el compromiso y la perseverancia. Por eso voy a invitar para que mires a la persona que tienes a tu lado y le vas a decir: hermano, dígale con fuerza, dígale: hermano, el compromiso y la perseverancia nos une y nos hace crecer. Dígaselo a la otra persona que hay a su lado: hermano, el compromiso y la perseverancia nos une y nos hace crecer. ¿Cuántos quieren vivir en unidad y crecer mucho en el Espíritu? Qué bonito. Pues miren cuál es la condición: compromiso y... ¿cuáles son? Primero, compromiso. Segundo, perseverancia. Esto es lo que nos mantiene en unidad y esto es lo que nos hace crecer en el Espíritu Santo del Señor. Este texto que acabamos de escuchar es maravilloso, de la carta a los Gálatas. San Pablo escribe esta carta a una comunidad que había pasado por diferentes situaciones a lo largo de su historia. Es una de las últimas cartas que escribe San Pablo. Se dice que se sentó y la escribió de corrido. ¿Qué había pasado en Galicia o en esa zona a la cual fue enviada esta carta? Habían unas particularidades. Este pueblo de Galicia, los Gálatas, dentro de ellos se habían introducido algunos agitadores judaizantes. Miren, en los primeros cristianos encontramos especialmente dos grupos dentro de los cristianos, dos grupos. El primer grupo es llamado los judaizantes y el segundo grupo de cristianos son los gentiles o paganos. Listo, vamos a ver cuáles son esos dos grupos. El primero, los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran cristianos que procedían de la religión judía. Ya, eran personas que, siendo judíos, acogieron la fe en Jesucristo el Señor. Judaizantes, por eso se llaman, pero eran cristianos, ya cristianos como nosotros, pero provenían de la religión judía, por eso eran llamados los judaizantes. El segundo grupo de personas dentro de la historia de los primeros cristianos eran los que se denominaban los gentiles o paganos. ¿A qué se refería con gentil o pagano? Cuando usted lee en la palabra del Señor que San Pablo le predicaba a los gentiles o a los paganos, ¿a qué se refiere con ello? Eso, personas que provenían de religiones o culturas diferentes a los judíos. Entonces San Pablo va, por ejemplo, a Grecia a predicar, va a Roma, va a otros lugares y se dirige no a los judíos, sino a personas que pertenecían a otra religión, en fin, que no hacían parte del judaísmo. Ellos son llamados gentiles o paganos. Pues bien, de este grupo de personas, de estos dos grupos de personas, se constituía la primera comunidad cristiana.
Habían personas que venían del judaísmo y otras que venían de otro tipo de religiones, de otro tipo de culturas. Pues bien, la polémica que maneja la carta a los Gálatas es que inicialmente habían acogido la fe. Pero ¿qué pasó después? Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, recuerdan que en una ocasión estaban en una discusión porque algunos judaizantes querían hacer pasar por la circuncisión a los nuevos cristianos que venían del paganismo, ¿recuerdan? Decían, tienen que ser circuncisos. Y entonces se origina un concilio en Jerusalén. Van a Jerusalén, consultan a los apóstoles y ¿qué determinan? ¿Que era necesaria sí o no la circuncisión para seguir a Cristo? No era necesaria. Bien, pues resulta que después de pasar mucho tiempo, nuevamente ya entre los Gálatas comienzan otra vez los judaizantes a querer volver otra vez a esa tendencia. Querían otra vez retomar esas viejas costumbres, querían nuevamente comenzar a crear esa zozobra en la comunidad, querían comenzar a admitir doctrinas diferentes a las que habían enseñado los apóstoles y especialmente Pablo, que era quien los había evangelizado. Querían seguir con esa vigilancia y ese cumplimiento estricto de la ley mosaica. Pues aquí había surgido entonces la gran controversia y comenzaron a haber divisiones. ¿Qué más había en esa comunidad de los Gálatas? Habían algunas personas que servían, pero a medias. Habían personas que de pronto les faltaba un poquito más de compromiso. Habían personas que comenzaban ese proceso, ese camino espiritual con muchas ganas, pero después iban decayendo por diferentes motivos. Son comunidades muy diferentes a las nuestras, ¿cierto? ¿Será que sí? Pues yo no sé ustedes, por lo menos en Colombia pasa igualito. Hay servidores que arrancan como volador sin palos. Impresionante. Y entonces hay que ir a servir, vamos a servir. Hay que cargar sillas para organizar el auditorio, vamos a llevar las sillas. Hay que organizar no sé qué cosa para el predicador, vamos a organizarle. Tenemos que ir a recoger a una señora que está enfermita, vamos a recogerla. Pero poco a poco van decayendo. Y entonces se va cansando y el compromiso se va acabando. Se va acabando ese compromiso y se va acabando esa perseverancia. Estoy hablando de otras partes, para que no vayan a creer. Yo como ustedes no los conozco, pero sucede por allá, es para que a ustedes no les pase. Pues miren, eso estaba pasando un poco también en la comunidad de los Gálatas, y por eso San Pablo les va a escribir. Qué bonito lo que les dice: ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de ¿quién? De Cristo. Cumplid así la ley de Cristo. En este versículo que estamos meditando nos invita San Pablo a algo bien particular. Nos invita a ayudarse. ¿A qué te invita? A ayudar. Tenemos que ayudar mutuamente a llevar nuestras cargas. Así estamos cumpliendo esa ley de Cristo. Qué bonito. ¿A qué tipo de carga se refiere San Pablo? Miren, hermanos, en nosotros hay muchísimas cargas. Hay situaciones muy difíciles en medio de la comunidad en todos los niveles. ¿Qué tanto conoce usted a su hermano? ¿Qué tanto conoce usted las realidades que está afrontando la persona que hay a su lado o sus hermanos de comunidad? Miren, encuentra a veces unas situaciones durísimas en medio de los hermanos. Personas que tienen necesidades, no solamente económicas, sino espirituales. Personas que están pasando por crisis familiares. Personas que están preocupadas por sus hijos, que están un poco descarriados. Personas que están padeciendo enfermedades. Para poder ayudar a llevar las cargas del otro, lo primero que tenemos que hacer es conocer al hermano. Cuestiónese un poco en eso. ¿Qué tanto conozco a mi hermano? Si no lo conoces, no es tu hermano. A su hermano hay que conocerlo. Tenemos que saber qué está pasando en su vida. Pero hay veces un poco somos descuidados en esa parte. Y entonces vamos y levantamos las manos y alabamos al Señor y compartimos y venga hermano el abrazo. Pero ¿qué pasa en su vida? ¿Qué tanto estoy cooperando con sus cargas? ¿Qué tanto le estoy ayudando a él a sobresalir? ¿Qué tanto le estoy ayudando para que su vida sea un poco mejor? ¿Qué tanto estoy aportando en su espiritualidad? Tantas situaciones que se presentan en la vida de los seres humanos, tantas situaciones que nos van llevando
a vivir en esas cargas, Eso es lo que pasa muchas veces en nuestras comunidades de la Renovación Carismática Católica. Situaciones, miren, vivimos sin conocernos muchas veces. Y compartimos semanalmente, no sé cuántos días a la semana, pero hay veces nos desconocemos un poco. Importante, primero, para poder ayudar a llevar las cargas del otro es conocer. Conozca a su hermano. Atrévase a preguntarle sobre su vida. ¿Qué pasa en su historia? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Qué hay de su familia? ¿Cómo está su situación económica? Eso es ser hermanos. Eso es ser hermanos. Miren, hay que aprender, el cristiano, el que pertenece a la Renovación Carismática Católica, debe aprender a una cosa importante, a involucrarse. Hace unos días miraba un video del Papa Francisco. El Papa Francisco, con su forma sencilla de enseñarnos, hablaba sobre lo que significa involucrarse. ¿Y sabe qué ejemplo colocaba el Papa Francisco? Se los voy a poner, el mismo que utiliza el Papa Francisco. Dice: en la vida cristiana es necesario involucrarse, tenemos que darnos al otro. Y entonces el Papa utiliza el siguiente ejemplo. Una vez habían hecho una fiesta entre varios animales y querían hacer, para consumir en la fiesta, un sándwich. Entonces vamos a hacer un sándwich bien sabroso, dijeron. Bueno, entonces a ver, vamos a mirar quién pone algo para hacer el sándwich. Entonces dice la vaca: yo voy a poner un poco de la leche para que hagan el queso y el sándwich queda muy rico con queso, ¿cierto? El sándwich con queso es rico, ¿cierto? Entonces puso un poco. Otra, bueno, no sé quién, vamos a poner un poco de hierbas. Yo traigo las hierbas del potrero y las colocamos allí. Yo traigo la lechuga y no sé qué, dijo el conejo. Ah, bien. Pero entonces resulta que un sándwich sin carne queda como... faltaba un poquito de jamón, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dijo el cerdo? Yo pongo el jamón. ¿Y qué le pasó al cerdito? Y de allí se hizo el jamón y se alimentaron y disfrutaron todos. Pero mire la gran diferencia: la vaca puso algo, el conejo puso algo, pero el cerdito se dio, se involucró. Qué ejemplo tan simple nos pone el Papa Francisco, pero cuánto nos enseña. Es que el que es verdadero cristiano se involucra del todo. El ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Jesucristo no solamente vino a darnos palabras, sino que vino a darnos su propia vida. Jesucristo no vino solamente a proclamar la palabra, solamente a eso, vino además a entregar su vida por rescate de todos nosotros. Qué gran diferencia es entre simplemente decir, simplemente apoyar o involucrarse. Pues hermano, tú estás llamado a involucrarte en la vida del otro. Tú estás llamado a involucrarte en la vida de tu comunidad. Tú estás llamado a ir más allá, a entregar incluso tu propia vida por los hermanos. ¿Y qué es eso de dar la vida? Tenemos vocación de mártires. ¿En qué sentido? Dar la vida por el otro, ¿qué es? Dar la vida es negarse a sí mismo. Dar la vida es decir que si yo tengo hoy la oportunidad de cooperar con el bienestar del prójimo, lo voy a hacer. Voy a renunciar a mis propios gustos, voy a renunciar a mis propios caprichos, voy a renunciar a aquellas cosas para darlas al otro. Eso es dar la vida. Y a eso estamos llamados, a involucrarnos y entonces de esta manera estar cumpliendo esa ley de Cristo. Para poder ayudar a nuestros hermanos, nosotros necesitamos también estar libres de cargas. Miren, es bien importante esto. A veces queremos ser buen apoyo para el prójimo, pero resulta que nuestra vida está muy llena de cosas. Nuestra vida está muy llena de pecados, nuestra vida está muy llena de vicios, nuestra vida está muy llena de situaciones, y entonces no somos instrumentos santos para que Dios actúe. No somos buenos instrumentos. Siempre se trabaja mejor cuando se tiene una buena herramienta, ¿verdad que sí? Pues mire, el Señor hará mejores obras si tú eres una buena herramienta. Si tú estás bien dispuesto, si tú estás bien preparado, el Señor puede trabajar de una mejor manera, puede utilizarte mejor. Necesitamos irnos liberando de tantas cargas, de tantas cosas que hay en nuestra vida, para entonces así ser mejores herramientas en las manos de nuestro amado Señor. Tenemos que ir depositando en las manos del Señor cada una de esas situaciones que ustedes y yo conocemos. Si han notado, desde el día de ayer yo les he invitado mucho para que coloquemos en las manos del Señor nuestra vida. Pero cuando nosotros abandonamos nuestra vida en las manos del Señor, tenemos que hacerlo totalmente.
Miren, hay un ejemplo bien hermoso. Dice la historia que una vez se le apareció Dios a San Jerónimo. San Jerónimo fue la persona que recopiló la palabra de Dios y la tradujo al latín, lo que se conoce como la Vulgata, la primera palabra de Dios completa que existe. San Jerónimo vivía en una cueva fuera de la ciudad, en la soledad completa, y allí se dedicaba todo el tiempo a meditar la palabra y a irla transcribiendo, y también a la par hizo una exégesis bíblica. Son unos libros grandotes que existen todavía de la interpretación de la palabra de Dios de San Jerónimo. Pues Dios se le apareció a Jerónimo y le decía: Jerónimo, ¿qué tienes para darme? Y le decía a Jerónimo: yo te entrego mis horas de estudio, yo te entrego mi soledad. Nuevamente le decía: ¿qué más tienes para darme? Dámelo todo. Te entrego mi sufrimiento, te entrego la renuncia que hice de mi familia, te entrego estas horas de ayuno, te entrego mis trasnochos, mis madrugadas. Entrégamelo todo, Jerónimo. Y Jerónimo no sabía qué más entregarle. Te entrego la palabra, que es lo que tú mismo me has dado, la interpretación, la inteligencia. Entrégamelo todo, Jerónimo. Y Jerónimo, muy triste: Señor, no tengo nada más que entregarte. Y le dijo: falta lo más importante, entrégame tu pecado para poderte hacer santo. Miren qué bonito. Hoy el Señor, ¿qué te está pidiendo a ti? ¿Qué tienes que entregarle al Señor? Tenemos que aligerarnos. Hoy el Señor te dice a ti con tu nombre propio: entrégamelo todo. Pregúntale al hermano que hay a tu lado: hermano, ¿qué tienes que entregarle al Señor? Cuestiónelo a Él. ¿Qué tienes que entregarle al Señor? Medita por un momento tú mismo. ¿Cuál es esa carga que el Señor tiene que llevarse de tu vida? ¿Cuál es esa situación que el Señor quiere arrancar hoy de tu vida? ¿Qué situación tendrás que entregarle al Señor en ese día? Piense por un momento usted allí. Piense, cierre un momento sus ojos y visualice esa situación que quisieras entregar al Señor, ese pecado, ese que tal vez se hace repetitivo en tu vida, ese que tal vez no logras superar. Hoy el Señor te pregunta también: ¿qué tienes para entregarme? Y entrégale en este momento al Señor esa situación. Pónganla en las manos del Señor. El orgullo, la vanidad, cualquier pecado, cualquier situación, entreguémosla al Señor con fe. ¿Qué tienes para entregarme? Todo en sus manos, para que Él nos vaya purificando, para que Él nos vaya haciendo santos. Eso es lo que tenemos que hacer. Una vez más, Señor, en tu presencia te entregamos nuestra vida, para que hagas de nosotros lo que quieras. Amén. Bien, pues miren que entonces cuando tú vas estando libre de cargas, cuando tú vas estando liviano de equipaje, entonces puedes ayudar al otro. Es lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Podemos ser como ese cirineo. ¿Recuerdan la palabra del Señor? Cómo nos enseña que Jesús iba con la cruz a cuestas, pero iba muy cansado en el camino y alguien tiene que pasar a llevar su cruz. Lo encontramos en Marcos 15, versículo 21. Marcos 15, 21, ¿recuerdan? Qué bonito como Jesús es ayudado por este hombre. El Señor va con la cruz y sin embargo hay un hombre que le ayuda, un hombre llamado Simón de Cirene. Miren, nosotros tenemos que hacer lo mismo que este hombre. Nosotros tenemos también que cooperar con el sufrimiento del otro. Nosotros también tenemos que aprender a llevar la cruz del otro. ¿Qué tanto estás ayudando a tu hermano? Miren, porque a veces podemos convertirnos en otra cosa diferente. Tu hermano puede llegar a ser un buen cirineo que llevas la cruz con Cristo. Tú puedes ser un buen cirineo que ayuda a llevar la cruz del hermano. Pero también puede ser que en alguna situación seamos piedra de tropiezo. No siempre somos cirineos.
A veces, por el contrario, le colocamos más peso a la cruz del hermano. ¿Cómo lo hacemos? Cuando lo criticamos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando le colocamos la trampa. ¿Cómo lo hacemos? Cuando criticamos. Miren, tantas formas que en vez de hacer que al hermano se le aligere la carga, terminamos poniéndole aún más peso. ¿A qué nos invita el Señor? A ser sirineos, a ayudar con el hermano, a cargar esa cruz del otro, a decirle: venga, entre los dos podemos salir adelante. Alguna vez, cuando estaba en el seminario, escuché una frase a un sacerdote que actualmente es el obispo de una diócesis lejana de Colombia que se llama Guapi, Monseñor Carlos Alberto Correa. Era mi profesor de espiritualidad, profesor de misionología, y alguna vez me dijo una frase en un diálogo que tenía con él. Me decía, y apréndase, hermano, decía: el dolor compartido se divide, la alegría compartida se multiplica. Qué bonito. El dolor compartido se divide, pero la alegría compartida se multiplica. A eso estamos llamados, hermanos, a compartir con el otro, tanto el dolor como el sufrimiento, como la alegría, como todos los sentimientos. En ese sentido, las cargas siempre se aligeran. En ese sentido, siempre podemos ser sirineos y no ser carga ni piedra de tropiezo para el otro. La vuelvo a decir una vez más: el dolor compartido se divide, la alegría compartida se multiplica. Es un problema matemático simple, matemático espiritual, pero muy bonito, ¿verdad? Que si tiene razón o no tenía razón el obispo. Claro que sí. ¿Cuántos quieren compartir sus sufrimientos y sus alegrías? ¿Cuántos quieren ver multiplicada su alegría en el Señor? Amén. Entonces compártala con el hermano. No se quede con ella solito. ¿Cuántos quieren que se le divide esa tristeza? Que se ayude a llevar la carga. Compártala con el hermano. Porque también pasa lo siguiente: hay veces nosotros queremos que el hermano llegue, me acompañe, me apoye. Vea, pasé por una situación tan difícil. ¿Qué le pasó, señora? Ay, no se imagina. Vea, mi hijo enfermo, la niña la echaron del colegio, mi marido bebiendo, y ningún hermano me llamó. Señora, ¿y usted compartió con alguien ese sufrimiento? No. ¿La gente qué va a saber? Hermanos, mire que también es de nuestra parte. Hay veces nos guardamos todo para nosotros mismos. Hay veces todo lo dejamos aquí, y luego decimos: ¿por qué no me llamaron? Eso me pasó no hace mucho. Una señora que iba a la renovación allá en Colombia, en la diócesis donde yo trabajo: padre, yo vengo a hablar con usted. Cuénteme, doña señora. Mire, pasó por una situación muy difícil y muy poco me han llamado a la renovación, nada, mejor decir, ¿qué le ha pasado? Esto y esto. Señora, pero usted tiene que comentar un poco, porque entre tantas personas es difícil que uno se dé cuenta y descubra todo lo que pasa, ¿verdad? Entonces, mire que es dedo de parte y parte. Yo que me acerco al hermano, pero ustedes también que tienen que abrir su corazón al otro. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿No? Y si no, que nunca les pase. Abra su corazón, cuenten sus penas. Para eso es la comunidad, para crecer. Para eso somos hermanos, familia. Somos familia, para que entre unos y otros nos ayudemos, para que cooperemos con nuestras cargas. Pero recuerden, hay que abrirnos, hay que contar, hay que cooperar, hay que estar así siempre como hermanos, para poder entonces hacer que todo eso se comparta. El hecho de cooperar con las cargas del otro, teniendo en cuenta las propias dificultades y limitaciones, nos hace hermanos y nos hace humanos. Cuando yo comparto las situaciones con el otro, eso me va ayudando a crecer a mí en humanidad. Una de las cosas fuertes que a veces encuentro en la renovación es que nos vamos haciendo un poco inhumanos. Nos vamos haciendo inhumanos. Tal persona le pasa eso, que lo merecía. No, eso es lo que estaba buscando. Nos vamos volviendo fuertes de corazón, duros de corazón.
Necesitamos que la profecía de Ezequiel se realice plenamente en nuestra vida. Ezequiel 36, cuando nos dice que nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36. Hace falta, nos vamos volviendo duros. ¿Y saben por qué nos hacemos tan duros? Porque a veces no tenemos en cuenta nuestra propia realidad de pecado. Porque cuando yo descubro que yo soy débil, cuando yo descubro que también peco, entonces soy capaz de ver al otro no como un juez injusto, sino como un juez misericordioso. Misericordia. Hermanos, necesitamos misericordia entre nosotros. Misericordia. Eso no es alcahuetería. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No es que tampoco vamos simplemente a dejar que viva como quiera vivir, pero hay que tener misericordia. Alguna vez me tocó afrontar una situación con un grupo. Una persona de los dirigentes tuvo una dificultad familiar, en fin, terminaron con su esposa. Situaciones difíciles. Padre, ¿qué vamos a hacer con este tipo y con esta señora? Orar. Pero mire, ¿cómo así? Van a seguir viniendo. Pues peor sacarlos de la comunidad y entregárselos al diablo para que haga lo que quiera con él en la calle. Y si están aquí, están bajo la protección del Espíritu y en algún momento vuelven, porque nos hacemos duros. Mire que puede pasar eso. Es que tal persona, vea, no ha sido capaz de dejar el trago. Va a tocar sacarla. ¿Pero por qué? Téngale misericordia, téngale paciencia. Solamente Dios sabe el momento, solo Dios sabe la hora en que esta persona volverá nuevamente a Cristo. Una señora me decía alguna vez: mire mi hijo, yo no sé qué hacer con él. Venía a la renovación, ahora está peludo, viste de negro, tocaba con el ministerio de música, ahora anda con ese poco de viciosos. ¿Qué hago? Téngale paciencia, siga orando. Su misión es orar por él, su misión es seguir doblando rodillas. Y en este momento, para la gloria del Señor, está tocando nuevamente con el ministerio en la renovación, está confesándose, está comulgando en su nombre de Dios, nombre nuevo. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el poder. A ti lo único que te corresponde es orar, no criticar. Lo único que nos toca no es rajar a nadie, como dicen los mexicanos. Ya se me está pegando andar tanto con ustedes. Miren, sí, hay que hacer lo que dicen. Mire, cuando usted tenga una dificultad, haga lo que dicen los mexicanos. Vaya, póngase en la presencia del Señor y órale. Órale al Señor. Haga oración. Es lo que tenemos que hacer. Ya sabe cuál es el truco. Vaya, se pone en la presencia del Señor y órale. Vamos a orarle al Señor, es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más podemos hacer? Solamente orar, solamente orar. Porque es que mire, muchas veces tendemos verdaderamente a eso, a ver mal los errores del otro. Pero cuando yo me miro a mí mismo y me descubro en mi humanidad y en mi debilidad, esto me hace misericordioso con el otro. Miren, eso nos hace solidarios. Y el más solidario de todos los solidarios se llama Jesucristo el Señor. Ese es el más solidario de todos. Miren ¿qué nos enseña la carta a los Filipenses? ¿Qué nos dice? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó incluso hasta someterse a una muerte, y muerte de cruz. Por eso lo levantó Dios sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Cristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ese es el solidario. Mire qué ejemplo hermoso tenemos en Jesucristo, el solidario por excelencia, el que siendo Dios se hizo uno como usted y como yo. Y ahora nosotros no vamos a ser solidarios con el hermano cuando estamos hechos del mismo material. En Colombia hay un dicho muy famoso, no sé si por acá también lo conozcan: el que escupe para arriba, a la cara le cae. Estamos hechos del mismo material. Por eso hay que ser con el hermano solidario, hay que ser comprensivo, no alcahuete. Ojo, porque hay que saber también llamar la atención cuando hay que hacerlo.
Una de las cosas que más he aprendido yo con respecto a la misericordia, la he aprendido, ¿sabe dónde? En el confesionario. Cuando usted se sienta a escuchar a una persona y cuando usted comienza a escuchar su historia, dice, esta persona es santa. Recuerdo alguna persona en una diócesis donde trabajo, que es una persona que es un poco fuerte, una persona que un poco dura. De hecho, algunos le tienen como respeto, miedo. Ahí viene esta persona, ay, qué miedo. Y alguna vez recién llegué también, de pronto tuve un pequeño encontrón con esta persona y hay que conocerla. No puedo hacerme el propicio, hay que conocerla. Alguna vez hablando con él, en privado, comencé a descubrir todas sus realidades. Es una persona que tiene unas dificultades grandes en su familia, en su trabajo. Tiene algunos problemas psicológicos, toma algunas pastillas para los nervios, cosas así. Y esto hace que siempre esté tensionado. Y entonces cualquier persona, ¿qué pasó? Siempre tiene cara así como de bravo. Pero cuando usted comprende la realidad del otro, cómo es su vida, qué pasa en su historia, dice, esta persona no es que sea mala, esta persona no es que sea brava, esta persona no es que sea así, simplemente es el resultado de su propia historia personal. No sé si le ha pasado alguna vez. Tal vez hasta a usted mismo le pase situaciones en su vida que le han marcado y que de pronto le hacen que tenga cierta prevención. Pasa como con la jovencita cuando se enamora y le va mal en su noviazgo. ¿Qué hace? Después, qué miedo, yo no me vuelvo, como la canción de Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar. Tiene miedo, muchas cosas. Pero para usted comprender a su hermano, vuelvo a lo que les decía hace un rato, involúcrese, conozca su vida, conozca su historia. ¿Qué tanto conoces a tu hermano? Estamos hablando del compromiso y la perseverancia, que este padre no ha hablado sino de conocer al otro. Vamos a ver por qué. Porque es que primero siempre es la persona, primero siempre es el ser humano, es por excelencia el ser humano. En la vigilia de Pentecostés estábamos orando allá en la sede carismática. Cuando estábamos orando, alguna jovencita cayó en descanso en el espíritu sobre el cirio pascual y lo partió en tres. ¡Ay, el padre se va a enojar! Dice, eso es un cirio que le pasó a la muchacha, miren. Hay veces nos preocupamos más por pequeñeces, por cosas materiales que por la persona. Primero, en la renovación carismática tiene que ser la persona. Bueno, Dios por encima de todo, pero la persona, el hermano, el ser humano ante todo. Antes que nada, el ser humano. Somos personas y tenemos que tratarnos como personas. Tenemos que tratarnos como hermanos, no como cosas. Eso es lo que hace que nosotros vamos creciendo en nuestra vida. Eso es lo que hace que el Señor nos dé esa gracia todos los días de crecer. Esto hace parte del crecimiento. Personas que dicen, no, mire, nunca es capaz de asumir un compromiso. ¿Y por qué? Jóvenes que crecieron escuchando a su papá toda la vida, que les decía, tú no eres capaz, tú eres un inútil, tú todo lo que empiezas lo dejas tirado, y los van frustrando. Y luego en una comunidad les pasa igual, no se atreven. Conozca a su hermano, ¿por qué actúa así? ¿Cuál es la situación que lo lleva a vivir de esta manera? Para que le ayude a salir adelante, porque si lo criticamos, lo que hacemos es acabarlo de arruinar. Mientras que si lo apoyamos, él va a salir adelante con toda seguridad. Necesitamos una cosa muy importante en nuestra vida, de la cual hablaremos más tarde, pero desde ya les voy adelantando. Necesitamos pedir al Señor que sane nuestros corazones. Ahora les hablaba un poco del ejemplo de un joven que recibe palabras negativas desde sus padres. Pero ¿cuántas situaciones han pasado en tu vida? ¿Cuántas heridas has recibido a lo largo de tu historia personal que te impiden hacer un buen servicio en tu comunidad? ¿Cuántas veces recibiste regaños por parte de un sacerdote, por parte de un dirigente de tu comunidad, por parte de un hermano? ¿Cuántas veces te equivocaste? Y entonces hay veces nos vamos frustrando. Necesitamos pedir al Señor que con la fuerza del Espíritu Santo sane nuestra alma, sane nuestro corazón, vende nuestras heridas, porque en esa misma medida vamos nosotros logrando hacer un mejor servicio. En esa medida en que vamos siendo sanos, vamos comprometiéndonos de una mejor manera y nos vamos permitiendo que crezcamos como personas y como comunidad. Miren qué camino muy fácil. El camino muy fácil es
liberarme de las cargas, es ayudar al otro. Para ayudar al otro tengo que conocerlo, cuál es su realidad, cuál es su historia, conocer al otro, no juzgarlo, apoyarlo. Luego, sanarme interiormente. Si me sano interiormente, entonces podré servir de mejor manera. Si no estoy sano interiormente, es muy difícil que pueda obrar con poder, en el poder del Espíritu Santo. Otra cosa importante es que a veces exigimos mucho. Como servidores, a veces exigimos mucho a los hermanos. Y cada quien tiene su propia manera de caminar. Voy a ponerles un ejemplo. Hay padres de familia que cuando tienen sus niños pequeños, mijo, aquí no se juega, aquí no se hace esto, aquí aquello, y los van llevando como si fueran adultos, cuando su comportamiento responde al comportamiento ¿de quién? De un niño o de un joven. Igual pasa a veces en medio de nuestras comunidades. Personas que de pronto conocieron a Dios hace poco y queremos exigirle el mismo nivel espiritual de la persona que lleva 20 años o 30 años en la renovación. Es que usted ya tiene que hacer esto. Es que usted ya... Sí, debe, pero es un proceso. Cada quien tiene su propia manera de caminar y es importante entender esto. Ahora, eso no es para que nos acomodemos. Es que esta es mi manera de caminar y entonces como es mi manera a mí me la respetan. No. Es que resulta que el cristiano está llamado a la perfección, no al acomodamiento, a la perfección. Es decir, que si esta es mi manera de caminar, con la gracia de Dios voy a aprender a caminar como el hermano que camina mejor, que va más adelante, como el hermano que ya lleva más años y que tiene una espiritualidad más profunda. Esa es la meta. ¿Y quién es el ejemplo a seguir? ¿Quién es? Claro que sí, Jesucristo. Jesucristo tenía un límite altísimo. Hacia allá tenemos que tender. Pero poco a poco, con paciencia, con paciencia. Pasa mucho con los jóvenes. En la renovación donde yo estoy, hay pocos jóvenes aún. Estamos empezando. Pero los jóvenes son inconstantes. El joven viene hoy, de aquí usted ya le dio pereza, había un partido de fútbol, había no sé qué cosa, una película, estreno en cine, y son inconstantes. Hay que entender al joven desde su psicología. Usted no puede exigirle lo mismo al joven que a la persona que lleva tantos años en la renovación. Hay que ir exigiendo poco a poco y hay que invitarlo al crecimiento y al compromiso, pero teniendo en cuenta que ante todo la misericordia. Hay que entender al ser humano. En la medida en que los vamos entendiendo, vamos peleando menos, nos vamos preocupando menos y vamos creciendo más. ¿Verdad? Miren que eso fue lo que pasó en el Concilio de Jerusalén. ¿Qué pasaba? Le querían colocar unas cargas insoportables a los que recién estaban conversos del judaísmo. Puede pasar esto en nuestras comunidades también. Queremos colocarle unos límites tan altos a las personas que terminamos quemándolas y entonces no perseveran, se aburren y se van. Puede suceder. Que no suceda esto en nuestras comunidades, que no suceda esto, sino que al contrario, el Señor nos ayude a entender al hermano para que camine también según Cristo, pero a su propio ritmo, a su propio... No miran atrás el arado, sino que siguen para adelante. Pero también encontramos lo diverso. A veces encontramos también personas que de pronto comienzan, pero luego retroceden, que les falta perseverancia o que les falta compromiso. Hay que hacer tal cosa y quieren un voluntario. Entonces uno por allá, ay, ¿qué hora será? Les dan una llamada, ¿cierto? Vamos buscando formas de evadir responsabilidades. Eso también se encuentra, también es una realidad que afecta a nuestras comunidades. El Señor nos quiere comprometidos y perseverantes. Métase eso en su cabeza. ¿Cómo te quiere el Señor? Comprometido y perseverante. Una vez más, el Señor te quiere comprometido y perseverante. ¿A quién quiere el Señor comprometido y perseverante? Eso, a mí. ¿A quién quiere el Señor comprometido y perseverante? Porque no estará faltando que diga, ¡ay! Y no vino doña señora, es que era perfecto para ella. No, esto es para ti y es para mí como cura. Es para ti y es para mí. Porque mire, la palabra de Dios, cuando estamos proclamando la palabra, tiene unas características particulares. Mire, la palabra de Dios es para hoy. ¿Para cuándo? Para hoy. ¿Por qué la palabra de Dios es para hoy? Porque todos los días ilumina tu vida.
Porque tú lees un texto hoy y te ilumina. En un mes puedes leer el mismo texto y te dice cosas diferentes hoy. O en un mes a tu propia realidad. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz. Por eso la palabra de Dios es para hoy. La palabra de Dios, segundo, es para mí. Para mí. Uno a veces lee la palabra, ay, este texto, uy, si doña señora, si don, no, mejor dicho, no, si mi marido estuviera. Resulta que perdemos la bendición porque creemos que esa bendición es para otro, cuando la bendición es para ti. Entonces la palabra del Señor es para hoy, la palabra de Dios es para mí, para hoy y es para mí. La palabra de Dios mata y da vida, porque cuando tú meditas la palabra, vas dejando que el pecado desaparezca, va matando el pecado que hay en tu vida y te va llenando de vida nueva. Son las características de la palabra. Es para hoy, es para mí. La palabra mata y la palabra da vida. Amén. Esas son las características de la palabra. Por eso vamos a pedir al Señor también que nos ayude con esa gracia del compromiso y la perseverancia, que son tan importantes en nuestra vida. Hombres y mujeres que se entreguen total y absolutamente al Señor. Hombres y mujeres que no miren atrás, sino que perseveren en esa fidelidad a Cristo. Que después de haber recibido ese bautismo en el Espíritu, no les pase como el mismo San Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 3. Habiendo empezado por el Espíritu, terminaron con la carne. ¿Sabe cómo nos llama San Pablo? Gálatas insensatos. Otros versículos dicen Gálatas estúpidos. Habiendo empezado por el Espíritu, terminaron en la carne. Que no te suceda eso a ti, ni me suceda a mí, sino que seamos perseverantes, que seamos comprometidos. 3:3. ¿Qué les sucede a aquellas personas las cuales empiezan con tanto ímpetu pero luego van decayendo? ¿Alguna vez se ha preguntado qué sucede con esas personas que empezando con tanto ímpetu van decayendo? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué van decayendo en esa espiritualidad? ¿Acaso no encontraron apoyo sino atrás? No miran atrás el arado, sino que siguen para adelante. Pero también encontramos lo diverso. A veces encontramos también personas que de pronto comienzan, pero luego retroceden, que les falta perseverancia o que les falta compromiso. Hay que hacer tal cosa y quieren un voluntario. Entonces uno por allá, ¿qué hora será? Les dan una llamada, ¿cierto? Vamos buscando formas de evadir responsabilidades. Eso también se encuentra, también es una realidad que afecta a nuestras comunidades. El Señor nos quiere comprometidos y perseverantes. Métase eso en su cabeza. ¿Cómo te quiere el Señor? Comprometido y perseverante. Una vez más, el Señor te quiere comprometido y perseverante. ¿A quién quiere el Señor comprometido y perseverante? Eso, a mí. ¿A quién quiere el Señor comprometido y perseverante? Porque no estará faltando que diga, ¡ay! Y no vino doña señora, espera, ¡ay! Perfecto para ella. No, esto es para ti y es para mí como cura. Es para ti y es para mí. Porque mire, la palabra de Dios, cuando estamos proclamando la palabra, tiene unas características particulares. Mire, la palabra de Dios es para hoy. ¿Para cuándo? Para hoy. ¿Por qué la palabra de Dios es para hoy? Porque todos los días ilumina tu vida. Porque tú lees un texto hoy y te ilumina. En un mes puedes leer el mismo texto y te dice cosas diferentes hoy. O en un mes a tu propia realidad. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz. Por eso la palabra de Dios es para hoy. La palabra de Dios, segundo, es para mí. Para mí. Uno a veces lee la palabra, ay, este texto, uy, si doña señora, si don, no, mejor dicho, no, si mi marido estuviera. Resulta que perdemos la bendición porque creemos que esa bendición es para otro, cuando la bendición es para ti. Entonces la palabra del Señor es para hoy, la palabra de Dios es para mí, para hoy y es para mí. La palabra de Dios mata y da vida, porque cuando tú meditas la palabra, vas dejando que el pecado desaparezca, va matando el pecado que hay en tu vida y te va llenando de vida nueva. Son las características de la palabra. Es para hoy, es para mí. La palabra mata y la palabra da vida. Amén. Esas son las características de la palabra.
Por eso vamos a pedir al Señor también que nos ayude con esa gracia del compromiso y la perseverancia, que son tan importantes en nuestra vida. Hombres y mujeres que se entreguen total y absolutamente al Señor. Hombres y mujeres que no miren atrás, sino que perseveren en esa fidelidad a Cristo. Que después de haber recibido ese bautismo en el Espíritu, no les pase como el mismo San Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 3. Habiendo empezado por el Espíritu, terminaron con la carne. ¿Sabe cómo los llama San Pablo? Gálatas insensatos. Otros versículos dicen Gálatas estúpidos. Habiendo empezado por el Espíritu, terminaron en la carne. Que no te suceda eso a ti, ni me suceda a mí, sino que seamos perseverantes, que seamos comprometidos. 3.3. ¿Qué le sucede a aquellas personas las cuales empiezan con tanto ímpetu pero luego van decayendo? ¿Alguna vez se ha preguntado qué sucede con esas personas que empezando con tanto ímpetu van decayendo? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué van decayendo en esa espiritualidad? ¿Acaso no encontraron apoyo sino señalamiento en la comunidad? ¿Será que de pronto no, como lo invitamos en la primera parte, qué pasará? ¿Será que no encontraron apoyo de usted? Piensen en esa persona. Miren, yo sé que cada uno de ustedes conoce a alguien que estuvo y ya no está. ¿Cierto que sí? Piensen. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no perseveró? ¿Qué parte de responsabilidad tuviste tú en ese hermano o en esa hermana? ¿Será que no encontró apoyo, comprensión? A lo mejor encontró señalamiento. ¿Qué habría pasado? Somos corresponsables con el hermano. ¿Qué pasará con nuestras comunidades que la gente se va? ¿Acaso nuestras comunidades carismáticas se están dejando llevar por la monotonía y no se abren a la acción libre del Espíritu Santo? ¿Qué pasa en nuestras comunidades? A veces podemos caer en eso, en ser un poco monótonos. Entonces lo mismo. Vamos a hacer grupo de oración. ¿Cómo hacer grupo de oración? Entonces empezamos 5 minutos de avivamiento, 3 minutos de la palabra de Dios. En tal momento levantamos las manos, pero todos igualitos, porque después la palabra, y nos vamos volviendo monótonos. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, cuando hablo de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, me refiero al fundador de los Siervos del Espíritu Santo, la comunidad del Padre Iván, del Padre Martín, del Padre Héctor Ayala, mi comunidad. Un hombre santo, un hombre de Dios, murió en 1993. Y él decía, cuando se refería a la renovación carismática católica, que necesitaba un mínimo de estructura por un máximo de apertura. ¿Qué es lo que necesita la renovación? Mínimo de estructura por máximo de apertura. Hay veces podemos terminar en... Está muy bien nuestra delegada de aplausos. Miren, a veces puede ser que en la renovación nos vamos volviendo demasiado estructurados. Hay veces nuestros grupos nos vamos haciendo así como una camisa de fuerza. Eso es muy particular y es muy común en el cine. Está todo estipulado. La renovación carismática es libre. Ahora, ojo con lo que dice el obispo. Un mínimo de estructura. Es decir, es necesario tener preparadas las cosas, ¿verdad? Porque no podemos llegar simplemente a lo que salga. Hay una organización, pero esa organización debe estar sujeta a las mociones del Espíritu Santo, porque en un momento determinado el Señor coge y te desbarata todo y te muestra que no era esto, sino aquello. Amén. Y hay que ser libres, no podemos caer en esa monotonía. Libres, abiertos a la acción del Espíritu Santo. Hace poco también tenía una reunión de clero y Monseñor Iván Castaño nos dio una frase que me encantó. Decía: ¿usted quiere ver reír a Dios? Cuéntele sus proyectos. Es experto desbaratándolo todo. Experto, Señor, yo voy a hacer esto, esta es mi meta, esto es lo que yo quiero. El Señor, bueno, no es por aquí, es por aquí. No es por donde tú quieras, es por donde sea mi voluntad. ¿Quieres ver reír a Dios? Cuéntale tus proyectos. ¿Qué necesita la renovación? Mínimo de estructura por máximo de apertura.
apertura al Espíritu Santo. No nos estructuremos tanto, no nos volvamos así tan cuadriculados, porque entonces el Espíritu Santo no puede fluir en libertad, y esa monotonía en la que podemos ir cayendo hace que el servidor se canse, que el servidor no quiera dar más, que el servidor no persevere. Mínimo de estructura por máximo de apertura, abiertos al Espíritu Santo, dejar que el Señor se mueva como quiera. Ahora, hemos hablado un poco de la comunidad, es decir, de por qué se va muy a nivel comunitario, pero no todas las realidades son comunitarias. También hay otras situaciones más personales. A veces también depende de nosotros mismos. Hay una modalidad de cristianos o de católicos cristianos que yo los llamo cristianos de Semana Santa y Navidad. ¿Quiénes son los cristianos de Semana Santa y Navidad? Solamente aparecen para la Semana Santa, y eso hasta el Viernes Santo, porque dejan a Cristo muerto y no van a la resurrección. El sábado ya se van de fiesta. O de Navidad también, que van puro tutaina, tuturumaina hasta el 23, y el 24, que es el día de que en la noche que se celebra el nacimiento, están, oiga, esa barrera así, ven el otro. ¿Qué pasa con esos cristianos que somos a veces cristianos de Semana Santa y Navidad? No podemos ser cristianos de Semana Santa y Navidad. En la renovación carismática, cristianos de congresos y de retiros, pero el resto de las actividades. Hay un retiro de sanación y liberación con el padre Iván Cardona. ¡Ay, qué rico como predica ese padre! ¡Qué bueno que vino! ¡Vámonos para allá! ¡Viene el padre Didier! ¡Ay, quién es el padre! No lo conocemos. No, que vaya nosotros. No, hay congresos. Todos vamos al congreso a recibir, a recibir, a recibir. Y recibimos, ¿cierto? Hay un retiro espiritual. Vamos a recibir, a recibir. Bendito sea el Señor, vamos a recibir. Hay formación el próximo martes a las 7 de la noche allá en el apostolado hispano, y llegan 3 o 4. Vamos a hacer un servicio social en tal parte. No, si vean, ese día me toca, justo me toca ese día tal cosa. Somos carismáticos de congresos y retiros, pero a la hora de asumir nuestra realidad en lo que necesitamos formación, que necesitamos formación, ¿sí o no? Recuerden, hay un dicho muy popular en Colombia: cristiano católico ignorante, es que por aquí también, pues miren, eso nos puede suceder. Que no seamos carismáticos solamente de alabaré y aleluya, sino que seamos de compromiso. Hay que formarnos, vamos a formarnos. Hay que servir en la iglesia, vamos a servir en la iglesia. Ah, que es que el Padre me mira feo. Bendito sea el Señor, yo no estoy sirviendo al Padre, yo estoy sirviendo al Señor. No es a nadie más. No, esos son unos grupos que hay allá en Colombia. Acuérdense que aquí no pasa eso. Podemos decir entonces que el compromiso y la perseverancia es el gran reto de la renovación carismática católica en Colombia, en el Perú, en Alemania, en España, en Estados Unidos y en todo el mundo. Ese es el reto, en todo, no solo en la renovación, en la iglesia podemos decirlo, compromiso y perseverancia. Miren, ¿sabe qué pasa? Que a veces nosotros asumimos el servicio como una carga. Me toca hacer tal cosa. ¿Ah? Hermano, ¿a usted qué le toca hacer? A mí me toca encargarme de los almuerzos. ¡Ay, qué! Le toca, muy duro. ¿Qué le toca? Me toca encargarme del transporte. ¡Uy! Y esos buses que se quedan atorados. ¡Uy! ¿Qué le toca? Me tocan los hospedajes. ¡Ay! Ahora acomodo esa gente. ¿Cuáles son la lista de roncones aquí? La lista de roncones. Me toca. Y entonces cuando nosotros asumimos el compromiso del servicio como un me toca, eso hace que espese, hace que ya no queramos, cuando el servicio realmente lo que se constituye es en un privilegio.
Cuando usted tenga que servir, diga, tengo el privilegio de encargarme de los buses, tengo el privilegio de encargarme de la comida, tengo el privilegio de servir a mis hermanos. No es una carga, es un privilegio, porque está sirviendo a Cristo en tu hermano. No es cualquier cosa, un privilegio de servir. Qué cosa maravillosa. Mire cómo cambia todo. Es que me toca, es que tengo el privilegio. Eres privilegiado cuando Dios te elige. Eres llamado por el Señor a una misión. Mira, la misión no es solamente ir al África a predicar. Hay misiones simples. El Señor te llama a ti a esto, a esta cosa sencilla, a recoger una basura, a limpiar los baños. Me toca limpiar. Tengo el privilegio de asear los baños después de este congreso. Gloria al Señor, porque son trabajos que nadie ve, pero que Cristo ve y Cristo lo sabe pagar. ¿Ah? Qué bonito. Gloria al Señor. Aplauda al Señor con fuerza, que está el Rey. Bendito sea el Señor, que nos da el privilegio de servirle, nos da el privilegio de caminar con Él. El que tiene oídos, que oigamos. Ay, sí, mira, si no estuviera aquí. Escuchemos ahora la palabra del Señor. Hay un texto que me gusta a mí mucho porque habla de... Hasta ahora hemos hablado mucho del compromiso y del servicio. Hay un texto que me ilumina a mí bastante para hablar un poco de la perseverancia en estos últimos minutos. La perseverancia. Tomemos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, 4 al 5 y el versículo 8. Entonces usted lo va a escribir así: Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 4 al 5.8. Es decir, que no vamos a leer ni el 6 ni el 7. Dice así el texto de la palabra del Señor. Mientras estaban comiendo con ellos, ¿quién estaba comiendo con ellos? Jesús. ¿Con ellos quiénes? Con los apóstoles. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí. Que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. En este texto encontramos de manera clara y explícita la petición que hace Jesús a sus apóstoles de permanecer ¿en dónde? Bien, ¿qué es Jerusalén? Jerusalén en esa época era la ciudad donde es la ciudad principal para los judíos, donde murió Cristo, donde resucitó Cristo, donde vino el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de Jerusalén en la interpretación teológica, nos referimos a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la iglesia. Por eso el Señor hoy te dice, permanezca ¿dónde? En la iglesia. La Nueva Jerusalén, ¿cuál es? La iglesia. Permanezca en Jerusalén hasta que reciba la fuerza. Pero llevémoslo un poco más allá. Podríamos también interpretar esa Nueva Jerusalén como tu comunidad, como tu grupo. Entonces el Señor te pide hoy, permanezca ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué es lo que va a pasar el que permanece en ese grupo, en esa comunidad, en esa Jerusalén? Va a recibir la promesa de lo alto, va a recibir ese bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante perseverar y permanecer? Voy a ponerles un ejemplo. Cuando leemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, se aparece Jesús a los apóstoles. Les dice, estaban tristes, con miedo, y les sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, le quedan perdonados. En fin, ellos se llenaron de alegría. Había un apóstol que faltaba allí. ¿Quién era? Tomás. ¿Tomás recibió la bendición ese día? ¿Por qué no recibió la bendición? Porque no estaba, no había perseverado con los hermanos en la iglesia. Pues mire la importancia de perseverar.
El que persevera recibe la bendición, porque Dios bendice de manera especial en la iglesia, en la comunidad. El cristianismo no es una religión para vivirla de manera aislada, independiente. El cristianismo tiene como característica la unidad y la comunidad. Por eso, si usted quiere recibir la bendición, permanezca en Jerusalén, permanezca en su comunidad, no se vaya, porque le puede pasar como Tomás: vino el Señor a derramar bendiciones, pero no las recibiste. Pasa como los hermanos que invitaste a este retiro. Algunos no vinieron, algunos estaban inscritos y a última hora cancelaron, se perdieron la bendición. Solo Dios sabe por qué, o ellos, pero se pierden la bendición. ¿Usted quiere recibir bendición? Permanezca en Jerusalén. No se aleje de su comunidad, porque es el lugar donde Dios deposita sus bendiciones. Es el lugar donde Jesús pone su mirada para derramar bendiciones. Permanezca en Jerusalén. ¿Y para qué permanecer en Jerusalén? Para recibir el Espíritu Santo. Usted quiere crecer todos los días más en santidad, usted quiere crecer más en dones y carismas, no se vaya de su comunidad, permanezca. ¿Y para qué permanecer en Jerusalén? ¿Y para qué llenarnos del Espíritu Santo? No simplemente para llenarnos y venga para mí, primera yo, y segunda yo, y tercera yo, y cuarta yo, y quinta yo, y sexta yo de tanto recibir. No. Tú permaneces en Jerusalén para llenarte. Pero ¿qué dice Jesús? Y serán mis. ¿Cuántos quieren ser testigos del Señor? Van a ser testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Tú vas a ser testigo del Señor en tu casa, en tu trabajo, en tu país y hasta donde el Señor quiera llevarte. Amén. Por eso el compromiso, la condición es comprometerse y permanecer. Qué bonito de lo que nos habla el Señor. Resumamos para que terminemos, porque este padrecito habla mucho y ya se le acabó el tiempo. Miren, hemos dicho que lo primero es la persona. Miren, es que es importantísimo eso. Primero, ame y conozca a la persona. Si usted conoce a la persona, la entiende, no la critica, sino que la comprende. Segundo, mírese a usted mismo, porque cuando te miras a ti mismo y tus debilidades, te haces misericordioso con el otro, no juez. Es importante esa segunda parte. Luego, ¿qué más hemos dicho? Vamos a involucrarnos. Involucrarse es dar de nuestra propia vida, no simplemente palabras, sino compromiso serio con el Señor. Ser solidarios con el otro. Luego entonces necesitamos asumir ese verdadero compromiso en comunidad, asumiendo el servicio no como una carga, sino como un privilegio. Que nunca más diga, me toca hacer tal cosa, diga, tengo el privilegio de servir en esto, tengo el privilegio de servir en ello, tengo el privilegio de servir a tal cosa. Eso es una bendición que recibes de Dios. Y mientras más dura sea la situación, mientras más duro sea el trabajo, más privilegiado eres, porque es lo que menos quieren hacer, es cuando más reciben bendición. De verdad que sí. Miren, un ejemplo solamente. Acaba de pasar un encuentro de sanación interior. Y dentro de la renovación, en este momento como servidor, tenemos un médico que un familiar de él recibió sanación y esto le originó su conversión a este médico prestigioso, reconocido. Terminado el congreso, paso unas veces a dar vuelta y ¿sabe a quién encontré lavando los baños después de que terminó el congreso? Por allá con masas, al médico. Yo, oh, bendito sea el Señor, este hombre sí se convirtió de verdad. Y es un hombre lleno del Espíritu. Miren, bendito sea el Señor, tenía el privilegio de servir allí. No le correspondía ni siquiera. Él estaba encargado de otras cosas, de la acogida, porque esto no la tuvo pena con el médico empezando, y cierto, pero allá estaba. Eso es un ejemplo muy grande. A mí me dejó sorprendido. Tengo un compañero también sacerdote que era médico muy reconocido en Villavicencio. Y me sorprendía cada vez más cuando estábamos en el seminario, que salíamos a trabajar con palas, a trabajar en la huerta, teníamos que ensuciarnos las manos, trabajar muchas cosas en el seminario. Y los siervos hacemos ese tipo de cosas como para crecer no solamente intelectualmente, sino como personas. Y yo
Me sorprendía viendo a este hombre, un médico con mucho dinero, su familia, él, pero humilde y servidor de todos. El privilegio de servir, no se te olvide. Luego el compromiso. Si quieres usted recibir bendición, si quiere recibir bendición, permanezca en su comunidad, que no te pase como a Tomás, que reciba la bendición. ¿Para qué? Para dar. Amén. En este momento vamos a meditar. Vamos a tomar un momentico para meditar. Si quieres estar aquí, si quieres salir, vas a tomar esos apuntes, te vas a ir y vas a meditar especialmente sobre el servicio y la perseverancia. ¿Cómo estás ante el servicio y la perseverancia? ¿Y cómo estás en el conocimiento de tus hermanos? Vas a tomar estos 15 minutos